Y es la historia del llamado de Isaías. Les quiero que busquen su Biblia si la tienen, si no escuchen muy bien. Isaías capítulo 6 en adelante. Miren lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. El año en que murió el rey Usías, vi yo, dice Isaías, al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, serafines. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije yo: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, que habito de labios, inmundo de labios, y que habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y volvió hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Me encanta esto. Y limpio tu pecado y quitada tu culpa. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Quiero que lo diga: heme aquí, envíame a mí. Escríbalo ahí, dígale: heme aquí, Señor. No envíalo a él, envíame a mí. ¿Qué sucede con el llamado? ¿Y por qué muchas personas todavía no saben cuál es su llamado? Y peor, no lo están ejecutando. Quiero hoy entrar en una enseñanza formativa, porque ustedes saben que me encanta la parte formativa, y poder enseñarle a todos los que tengamos un espíritu muy, pero muy sensible para aprender. Miren lo que sucede cuando yo no entiendo llamado. Hay 2 tipos de llamados. Están los llamados generales. Estos llamados que todo el mundo tiene, todos los cristianos fuimos llamados a varias cosas, a predicar la palabra. Esto no tengo que tener un llamado particular para hacerlo. Todos fuimos llamados a predicar la palabra, todos fuimos llamados a amar al prójimo, todos fuimos llamados a la labor social, todos fuimos llamados a ayudar, todos fuimos llamados a alabar al Señor, todos fuimos llamados a honrar, a vivir una vida íntegra, todos fuimos llamados a vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. ¿Cuántos han sido llamados para eso? Escriban, por favor, coloquen sus comentarios, porque todos fuimos llamados para servirle a Dios de muchas maneras. Estos son los llamados generales, pero hay otro tipo de llamado, y a este tipo de llamado yo le llamo llamado específico. Escucha bien, llamado específico. ¿Cuál es el llamado específico? El propósito. ¿Cuál es el plan directo que Dios tiene conmigo, que no tiene con otro? El que es para mí, el que es el mío, el que es único mío. Mira, esto es fundamental, entenderlo y comprenderlo. La Biblia dice en Corintios: ¿son todos profetas? No. ¿Todos hacen milagros? No. ¿Todos son maestros? No. Y así como hay muchos dedos, hay diversidad en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que no todos fuimos llamados. Hay llamados que es para todo el mundo, pero hay llamados que son específicos para muchos. Y esto es entender el propósito por lo cual estoy con vida. O sea, la gente cree que solamente es recibir a Cristo y estar en la iglesia y ya, y se acabó, y mantenernos. No, hay un plan específico que Dios tiene con cada uno de nosotros que cubre necesidades. Hay un plan específico y eso tiene que ver con el llamado. No todos fueron llamados a ser pastores, pero hay muchos que me ven que son llamados a ser pastores. No todos fueron llamados a ser profetas, pero yo sé que hay muchos que me ven que son llamados a ser profetas, a ser evangelistas, a ser maestros, a ser pastores, a ser evangelistas, apóstoles. Fueron llamados a estos 5 ministerios gubernamentales. Otros tienen un llamado especial a la parte de las misiones. Otros tienen un llamado especial al trabajo social, pero bien comprometido. Otros fueron llamados tal vez no a lo social, pero sí fueron llamados a otras áreas específicas como la parte política o la parte medios de comunicación o alguna área, pero todos fuimos llamados para algo. Dígame amén, por favor, escriban: yo fui llamado para algo. El asunto es, ¿usted entendió a qué fue llamado? ¿Comprendió su llamado? ¿Entendió su llamado? ¿Comprende a lo cual Dios te llamó?
O definitivamente todavía andamos y creemos que es una cosa, es la otra, es por aquí, es por allá, pero todos fuimos llamados para algo. Y es fundamental que al inicio no lo comprendamos, pero cuando andemos más en la vida cristiana, tenemos que entender de que Dios nos hizo llamados específicos y tiene planes con nosotros que solo nosotros en Cristo Jesús lo vamos a hacer. Y no que seamos indispensables, pero somos importantes en el plan que Dios tiene con nosotros. Esto lo debe alegrar a usted muchísimo. O sea, que Dios tiene planes con nosotros y esos planes que Dios tiene con nosotros nos va a llevar a otro nivel siempre. Y hay propósitos. Por eso Dios en su propósito y en el plan que tiene con nosotros nos ubica en ciertos lugares, nos hace conocer ciertos contactos, nos muestra ciertos caminos, nos hace mover y tomar decisiones en cierta dirección. Y usted me dirá, pero ¿por qué en la vida cristiana me ha tocado tomar tantas decisiones, conocer tanta gente, ir a tantos lugares? ¿Por qué yo no nací en Estados Unidos? ¿Por qué me tocó nacer aquí? ¿Por qué me tocó vivir lo que yo estoy viviendo? ¿Por qué me tocó pasar por todo lo que yo pasé? ¿Por qué tuve tantas tragedias o tantas circunstancias en mi vida? Y tiene que ver con el llamado que Dios tiene con nosotros. Esto lo tiene que alegrar, porque el llamado que Dios tiene con nosotros nos lleva a ese nivel y tenemos que entender sobre ese llamado y creerlo contundentemente, que Dios nos llamó a cosas grandes, 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 muy grandes. Que alguien diga amén. Fuimos llamados a cosas grandes. Ahora, no es fácil entender el llamado porque hay algo que muchos no saben y lamentablemente hay gente que no entiende el llamado porque está metido en distracciones. Las distracciones de la vida me sacan del llamado y del propósito de Dios. Isaías era copero del rey. Una persona, y algunos estudiosos dicen que eran primos. Él tenía uno de los trabajos y de los privilegios más grandes que alguien tenía, y era estar cerca del rey. Entonces, Isaías estaba cerca del rey con los privilegios que implicaban, también con los riesgos, porque él tenía que comer los alimentos previos. Pero si el rey confiaba en alguien, confiaba en Isaías. Pero Isaías tenía un llamado para ser profeta. El problema era que Isaías no lo sabía. Isaías tenía una costumbre que tenían todos los judíos y era la visita al templo frecuentemente. Isaías visitaba el templo, pero siempre que iba al templo no pasaba nada. Nunca vivió, nunca tuvo ningún tipo de experiencia sobrenatural. Él era un religioso, era una persona que hacía lo que tenía que hacer y tenía un trabajo espectacular, y era que le servía al rey Usías. Él estaba con su rey, para arriba y para abajo. El rey confiaba en él y él gozaba de todos los privilegios, de todos los honores. Lo que tal vez sabía Isaías por dentro, pero no lo había definido, era que Dios lo había llamado con un propósito mayor que ser copero del rey, y que Dios lo había llamado para ser profeta. Y hay personas que me están viendo en este momento que tal vez no lo saben, no lo comprenden, no lo están entendiendo. Tal vez tú estás en un empleito, tal vez estás en un negocio, tal vez has estudiado en una carrera y estás viviendo tal vez ciertas cosas, pero tal vez lo que no has entendido es que Dios te ha llamado para algo muy grande. Mayor a lo que estás viviendo, mayor a lo que estás pasando. Dios te llamó a algo muy grande. Y muchos tal vez todavía no se están dando cuenta a eso, a lo cual Dios lo llamó. ¿Sabe qué pasó con Isaías para que se diera cuenta? Ojo, Isaías por ley visitaba el templo todo el tiempo. Por obvias razones estaba metido en el templo. Pero él tuvo una experiencia sobrenatural donde Dios lo llamó y donde Dios le dio un llamado específico. Y esa experiencia fue después de la muerte del rey, después de que él quedó sin empleo, después de que lo que él estaba y se había dedicado toda la vida, a lo cual se había profesionalizado, en lo cual tenía todos los privilegios, era servirle a su rey. Y ahora su rey se había muerto. Y eso era una distracción para el ministerio, era una distracción, ya se había desaparecido. Y hay gente que no ha podido ver su llamado porque está enamorado de cosas que no debería estar amando ahora. Está entregando su vida y sus fuerzas a cosas y a áreas que no debería hacerlo. Por eso no ha entendido el llamado, porque ama esa carrera en la cual se ha esforzado, porque ama tal vez ese estudio, porque ama sus sueños y sus proyectos y deja a un lado el proyecto y el plan de Dios. Entonces hay gente que hasta conchuda es y dice: Señor, si en mis planes o en mis proyectos hay planes que son similares a los míos, está bien, pero esto es una muerte. Es decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No son mis sueños, no son mis planes, es tomar la cruz, negarse a sí mismo, aborrecer todo lo que yo amo y decirle: Dios, yo te sigo a pesar de. Eso es llamado.
Y el que no esté dispuesto a entregar lo que sea, no va a encontrarse con el llamado. Y el llamado del rey, el llamado de Isaías fue después de la muerte del rey. Para Isaías el rey era lo más importante, era su plan de en la mañana, era su proyecto de vida, era su proyecto en los años, era su respaldo económico, era todo lo que tenía, pero el rey se murió y al morirse el rey, ahí sí tiene la libertad Isaías de encontrarse con el rey verdadero y con el Dios maravilloso. Y hay gente hoy en día que anda distraída con sus propios deseos, con sus propias ambiciones, con sus propios sueños y están olvidando los planes que Dios tiene con nosotros. Escriba por favor algo, dígame amén, diga yayay, diga cierto o es mentira, escriba, porque es fundamental que lo comprendamos y lo entendamos, que muchas veces nosotros hemos dejado aquello a lo cual Dios nos ha llamado, o tal vez no nos encontramos con el llamado porque hay una distracción muy grande. Personas que le entregamos más de la cuenta, gente que estamos amando más de la cuenta, amistades equivocadas, cosas que yo no debería estar haciendo ahora y lo he descuidado porque no estoy concentrado en lo que Dios quiere que me concentre. Pero un día, al morirse el rey Usías, Isaías quedó sin nada. Y a veces Dios va a tratar con muchos de esa manera. Por eso, cuando pierdes un empleo, cuando estaba tan estable tu empleo y lo pierdes, cuando cosas que tú creías que eran tan estables y se pierden de un momento a otro, quiero que analices si de repente es que Dios está tratando con nosotros para enseñarnos algo. Que Dios está tratando con nosotros para que estemos listos para algo. Había una canción de Martín Valverde, dice, ¿cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado? Y creo que Dios espera por nosotros el momento exacto. Y el momento exacto para Isaías fue la muerte de su rey. Y al morirse el rey, Isaías entra al templo. Pero aquel día cuando entra al templo, ya cuando ya no tenía un Usía, ya no tenía un rey, ya no tenía una adoración, ya no tenía algo importante, ese día que entró al templo, vio a Dios. Y vio la magnificencia de Dios como cualquiera de nosotros nos gustaría verlo. Estaba sentado en el trono. No veía el rostro, solamente veía las faldas que cubrían todo el escenario. ¿Por qué era tan importante ver eso? Porque en esa época los reyes, más grande fuera su reino, más grande eran sus túnicas o sus vestidos. Si la vestidura llegaba hasta las rodillas, significaba que tenía un reino pequeño. Por eso los príncipes usaban vestiduras corticas. Pero cuando su vestidura llegaban hasta los pies, significa que tenían un reino grande. Pero si sus vestiduras se arrastraban, significa que era muy grande. Las vestiduras del rey que vio Isaías, o sea, nuestro Dios, fueron vestiduras que llenó llenó toda el templo de vestiduras. O sea, está diciendo, yo soy mayor que el rey Usías. Y esto es lo que debemos entender usted y yo, que servirle a Dios es mucho mejor y hacer la voluntad de Dios y cumplir el propósito de Dios que Dios tiene con nosotros es mejor que nuestros planes. Es mejor que nuestros sueños, es mejor que nuestros proyectos. Son diminutos y pequeños comparado con los planes y los proyectos que Dios tiene con nosotros. Dios no nos llama a algo peor, Dios nos llama a algo menor, Dios nos llama a algo grande. Hay gente que dice, pero yo tengo que dejar mi carrera. Si Dios te dice que dejas una carrera por servirle a Dios, no significa que vas a ser menos sin esa carrera. Es que la carrera que escoges ahora es superior y es mayor a tu carrera. Hay gente que ha dejado cosas valiosas, pero no es porque lo has dejado para que te vuelvas pobre, las has dejado por algo mejor, porque invertir en Dios es grande y maravilloso. Que alguien diga amén a esto. Escriba por favor, diga estoy de acuerdo. Servirle a Dios es lo mejor y lo mejor que puede alguien tener. Isaías ahora ve la gloria del Señor mayor, sus faldas cubriendo, sus vestidos cubriendo el templo, mayor a lo que tenía el rey. Él había seguido al rey durante mucho tiempo, pero ahora estaba mirando a Dios con unas vestiduras enormemente grandes. Y vio algo que en la Biblia no se registra que otros lo hubieran visto como él lo vio, que eran serafines. No eran ángeles, no eran arcángeles, eran serafines. 6 alas tenían. Unas cubrían su rostro, otras cubrían, unas volaban y otras cubrían sus pies. Y decían, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque eran estos serafines que estaban delante de Dios. Y delante de Dios solamente se puede vivir alguien que sea santo, santo, santo. Por eso la gracia, Cristo nos ha limpiado con su sangre y en Cristo Jesús somos santos.
Por eso llegamos delante del Señor. Si no fuera por Cristo no podemos hablar con Dios. Y estos ángeles decían, santo, santo. Isaías reconoce un problema que tiene y dice, ay Señor, yo estoy viendo algo muy grande. Estoy viendo algo enormemente grande. Y yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos y yo hago parte de esto. Y inmediatamente un serafín llega y coge un carbón encendido y quema los labios de Isaías y le dice, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Porque la gente que servimos al Señor tenemos que tener una experiencia con una verdadera restauración. Nadie que quiera servirle al Señor no ha pasado por una restauración. Todos los que quieran escuchar la voz del llamado de Dios en su vida y todos los que desean que Dios los use de una manera gigantesca y maravillosa es porque pasaron primero, número uno, por un proceso maravilloso de restauración. Isaías pasó por una restauración antes de escuchar la voz de Dios y escuchar el llamado que Dios le hacía. Y hay gente que tal vez no lo entiende y no sé si lo comprendes bien. Yo no puedo servirle a Dios si no estoy restaurado primero. Busco primero mi restauración. Busco primero cambiar ciertas cosas. Debo buscar primero porque no puedo servirle a Dios siendo, sirvámosle, que en el camino sé que hay muchas cosas que se van a arreglar porque perfectos no somos, pero hay cosas que es necesario arreglar antes de. Y estamos en una generación que se levantan pastores sin estar restaurados. Predicadores sin estar restaurados, gente que tiene una vida muy complicada pero se suben a un púlpito y quieren servirle a Dios o quieren hacer cosas grandes sin pasar por un proceso de restauración porque no han permitido darse el tiempo de ser restaurados. Isaías lo primero que pasó antes de ir y escuchar la voz del llamado y servirle al Señor ahora como profeta fue que el Señor lo pasó por un proceso de restauración donde el serafín quemó sus labios y limpió su pecado. Dice la Biblia que así fue. Entonces es prioritario pasar por procesos de restauración antes. Pero donde quiero llegar con mi mensaje es esto. De repente Isaías escucha la voz de Dios diciendo eso. Me parece emocionante. Wow, escuchar la voz de Dios. Me imagino esa voz de Dios. Cómo el lugar tembló, cómo todo fue diferente. Fue un estruendo. Y Dios habló y dijo, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Necesito un representante de mí. Necesito que alguien vaya en vez de mí o por mí. Quiero que alguien vaya. ¿A quién enviaré y quién irá por mí? Wow. No es el llamado de un líder, de un empresario, es el llamado del Todopoderoso. Necesito que alguien vaya por mí. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? La Trinidad. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Lo increíble es esto. Así se siente el llamado. Y muchos lo tienen que sentir de esta manera. Y si no lo has sentido, hoy lo vas a sentir. Porque ¿quién estaba en el templo? ¿Quién estaba escuchando la voz de Dios? El único ser humano que estaba en el templo y que estaba escuchando la voz de Dios era Isaías. Y eso era como una indirecta, directa. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Isaías. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Señor, yo, heme aquí. Y es que las personas tienen que sentir que cuando Dios lo llama, uno tiene que sentirse único en el llamado. Único. Sé que Dios puede llamar a mucha gente en la educación, pero yo me siento que yo debo hacer algo que otros no van a poder hacer. Hay gente que es llamada a ser pastor y habrán muchos llamados a ser pastor, pero usted va a pastorear a gente que otros no van a poder pastorear. O no, yo he llamado a ser empresario, es que tú vas a manejar dinero que otros no van a poder manejar y hacer cosas gigantescas. Yo fui llamado a ser político, wow, significa que Dios te llamó a algo específico y usted se tiene que sentir único, porque aunque el llamado muchos lo puedan tener muy similares, lo que Dios hace contigo es individual, personal y poderoso. La gente que se levanta y diga, yo tengo que pelear por los jóvenes y tengo que luchar por la juventud, tengo que luchar por la juventud. Y tú sientes que si tú no luchas por la juventud se va a perder. Y tengo que luchar por la juventud. Y voy a luchar por los hogares, voy a luchar por las mujeres, voy a pelear para la restauración, voy a hacer algo. Y usted siente que es ese llamado que te golpea. Hay algo que yo quiero enseñarles sobre el llamado. Y ya voy terminando. Y es que el llamado de Dios no es para cumplir lo que yo quiera, es para cumplir lo que Él quiere. No es para cubrir mi necesidad, es para cubrir la necesidad de Dios.
¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo quiero enviar a alguien que vaya por mí. Y ese alguien que vaya por mí es porque hay una necesidad que yo quiero cubrir, pero necesito a alguien que lo haga por mí. Y es que Dios ve la humanidad y ve la necesidad de gente que se está perdiendo, se está yendo al infierno, se está muriendo, está en crisis, en depresión, en tristeza, con enfermedades terribles, con una situación financiera complicada, con deseo de morirse, con hogares fatales, con situaciones en todas las áreas muy mal. Y Dios dice, yo necesito enviar a alguien que vaya por mí y en mí y para mí. Necesito un representante en esta tierra que trabaje. Yo lo voy a respaldar, yo lo voy a guiar, yo lo voy a ungir, le voy a dar todo lo que se requiere, pero necesito enviar a alguien por mí. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Por mí, por nosotros, por Dios. Él quiere enviar a alguien. Entonces, Dios empieza a colocar el sentir como el hacer. Y esta es una característica de gente que ha sido llamada, que siente un deseo, una carga por hacer algo. Y ahí donde empiezas a identificar el llamado específico. Porque tú empiezas a sentir una carga y yo siempre le pregunto a la gente, ¿cuál es tu carga? ¿Qué es lo que te está cargando? ¿Qué es lo que te puede mover a misericordia? Yo lo predicaba ayer. ¿Qué es lo que te puede mover a misericordia? ¿Qué es lo que te puede mover a hacer algo? ¿Qué es lo que no te deja tranquilo? ¿Qué es lo que te pone mal? ¿Qué es lo que te conmueve? ¿Qué es lo que Dios ha colocado en ti que dice, yo tengo que hacer algo? Y hay gente que dice, yo tengo que hacer algo a nivel social. O yo tengo que hacer algo a nivel de la juventud. Es David entrando al campamento donde está el filisteo y donde están los hermanos de David, está el ejército de Israel temblando frente a la voz de un filisteo. Y a David no le importó que era muy grande, que era muy bravo y que mataba y comía al muerto. David dijo, no, yo no puedo aguantar esto me indigna. Y yo tengo que ir a pelear, yo tengo que ir a luchar contra este filisteo. Yo, ¿cómo voy a soportar? Yo no soporto esto. Yo voy, mándeme a mí que yo sí lo hago. Y convenció al rey y se armó con lo que él sabía y enfrentó a un Goliat porque no aceptó ese mal comportamiento. Y hay gente que hoy Dios te está colocando carga y dice, yo tengo que hacer algo por los jóvenes, no acepto más esta situación con la juventud, no acepto más esta situación con la niñez, no puedo aceptar más esta situación no puedo aceptar más. No. Tengo que buscar un cambio. Tengo que hacer algo. Y es ahí donde Dios te va a empezar a colocar llamados específicos. Quiero que escribas cuál es tu llamado. ¿A qué Dios te llamó? ¿Cuál es la carga que tú sientes por los niños? Por la juventud. Por ayudar a la gente financieramente. Por lo social, por lo político, por los medios de comunicación. ¿Cuál es tu carga? Quiero que escribas ahí, esta es mi carga. Y si no sientes ninguna carga, dile, Dios, háblame, necesito sentir algo. Quiero que tu voz me retumbe en mi pecho y que yo te escuche. ¿A quién enviaré? Él no te va a obligar. El llamado es irrevocable, pero el no es obligatorio. Te explico. Hasta el último día de tu vida Él te va a llamar. Hasta el último día de tu vida Él te va a llamar. Es impresionante. Todos los días Él te va a llamar a que hagas algo, pero nunca te va a obligar. Por eso no dijo Isaías, levántate, ve. No, le dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y estaba esperando una respuesta de Isaías. Y que diga, Señor, yo entiendo que tengo este llamado. Yo comprendo que tengo este llamado. Yo tengo una carga por la gente, por los hogares, por las familias. Tengo una carga por Colombia, tengo una carga por un territorio. Si alguien ha sido llamado a ser pastor, lo primero que Dios te va a dar es una carga por las almas. Y también te va a dar una carga por un territorio. Porque uno no es pastor de cuatro paredes, uno es un pastor de un territorio. Y Dios te va a dar una carga y dice, esta es mi ciudad, yo tengo que hacer algo por esa ciudad. Este es mi territorio, te va a asignar lugares, te va a asignar cargas específicas, gente específica. Hay gente que, yo hablaba con el pastor Luis, él decía, tengo una carga por la gente de Venezuela, él es venezolano también. Y yo le dije, es que se tienen que levantar a alguien que ayude a la gente de Venezuela aquí, que entienda el lenguaje de ellos, la cultura de ellos, que no los juzgue, que busque recursos, que se pueda crear caminos de ayuda, de culturalización, de levantar, pero se requiere gente que tenga cargas específicas.
Escucha la voz de Dios en tu vida que te llama. Y tal vez usted no esperaba un tipo de mensaje así. Pero este mensaje llega a tiempo. Porque hay una carga que Dios está colocando y que tienes que empezar a entrar en varias áreas. Y termino con esto. El llamado de Dios se desarrolla de esta manera. Dios llama ahí donde te coloca una carga. Número 2, Dios te prepara. Anótelo, por favor. Dios te prepara. Número 3, Dios te envía. Te da un plan de acción. Y número 4, Dios te provee. Primero hay un llamado. Señor, si tengo una carga por niños, por jóvenes, por el hogar, por las familias, por algo. Segundo, entras a preparación. Te preparas en esa área porque sin preparación no. Por eso los discípulos pasaron 3 años largos con Jesucristo y luego los envió. Sin preparación, no una preparación práctica, una preparación teórica, una preparación autodidacta, pero hay que prepararse. Formal o informal, pero hay que prepararse en la carga que Dios le ha colocado. En la carga que Dios te colocó, hay que prepararse. Tercero, luego Dios te asigna áreas para que hagas. Te envía. Quiero que vayas, quiero que hagas. Haz este proyecto, haz este plan. Te empieza a dar ideas para que ejecutes. Y usted dice, pero no tengo ni un centavo. Tranquilo, que lo cuarto que Dios hace es que Dios te provee y te da los recursos para que tú avances y hagas lo que Dios quiere que hagas. A mí esto me emociona profundamente. Y yo quiero invitarlo en esta tarde a que aceptes el llamado que Dios tiene con tu vida y que le digas al Señor ahí y que escribas, Señor, heme aquí, envíame a mí.